En este módulo vamos a cubrir algo muy complejo que son cuestiones de ética en la investigación científica. La ética es una rama de la filosofía y que lo que hace es estudiar la conducta humana. Para ello usa valores que acepta una sociedad y la categoriza como conductas que sean correctas o incorrectas o buenas y malas. Pero fundamentalmente los valores son aquellos valores que acepta una sociedad y otra sociedad o otro momento histórico podría tener otras conductas que no sean eh, marcadas como incorrectas con respecto a la sociedad actual nuestra. Bueno, lo que nos interesa es la conducta de los científicos y nos preguntamos entonces de dónde deriva la credibilidad de los científicos. Entonces se lo preguntamos a este científico que nos contesta que dice que eh, los científicos son creíbles porque pueden predecir cosas que no han ocurrido todavía, porque usan un proceso en el cual se revisa todo lo que hacen por medio de pares con el fin de acceder a publicaciones, porque después de que hay una publicación, también mantienen discusiones abiertas en conferencias o en la propia revista en la cual se publicó todo, porque las teorías que se formulan explican lo que ocurre en el mundo, porque el prestigio de la ciencia reside fundamentalmente en la actitud de los científicos, porque validan y verifican los resultados y porque otros científicos también duplican los resultados que alguien obtuvo. Y finalmente porque los resultados son compatibles con el estado del arte. Entonces, eso sería más o menos las explicaciones que daría un científico de por qué la ciencia es creíble, porque las conductas de los científicos eh, se atienen a algunos valores. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Bueno, acá hemos puesto algunos de los valores que se aceptan, están tomados de alguna publicación: integridad, sinceridad, honestidad, respeto mutuo, confianza, bien común, profesionalidad. Todo eso puede ser un poco abrumador en el sentido de todo eso son los valores que debe cumplir un científico, pero el buen ejercicio de la profesión hace que con el tiempo la gente se acostumbre a tener, aún sin ser consciente de ello, todos estos valores en juego cada vez que tiene una actividad. Bueno, vamos a tratar de identificar conductas usando estas tres palabras que son engaños, ventajas y perjuicios. Si miramos la foto de la izquierda, es una foto de jugadores. Hay tres personas que están jugando. El jugador, que es el hombre que está de espaldas a nosotros, claramente está por hacer trampa o está haciendo trampa, esconde unas cartas por detrás. La mujer está haciendo también trampas, la mujer del centro, porque la criada que tiene allí le está dando información sobre lo que ha visto en las cartas de los otros, de manera que estas personas están haciendo engaño. Entonces, ¿por qué motivo hacen un engaño? Bueno, porque quieren obtener ventaja. La ventaja es ganar el juego, ganar dinero. ¿Y hay perjudicados? Sí, claro. Los perjudicados son los otros jugadores que, por ejemplo, en la figura de la derecha, la mujer no parece estar haciendo ninguna trampa, pero sería perjudicada si progresa cualquiera de las trampas que están haciendo los otros dos. De manera que acá claramente se puede identificar engaños, ventajas y perjuicios. La figura de la derecha es una caricatura de un estudiante copiándole a otro en una prueba. Entonces hay un engaño porque el estudiante que copia va a reclamar de que él hizo el trabajo, saca una ventaja que es que va a aprobar el examen y no queda claro en principio cuál sería el perjuicio. Por supuesto puede haber un perjuicio para el estudiante al cual le copian, si es que la maestra se da cuenta,
pero puede haber otros perjuicios que vamos a ver un poquito más adelante, pero no está tan claro quién es el damnificado con respecto a la otra figura de los jugadores de cartas. Bueno, normalmente en los casos de éticas, los problemas o cuestiones de la ética se denominan como lesiones a la ética. Y digamos que las lesiones involucran una acción, un objetivo y consecuencias. Y esto se remite a la transparencia anterior porque la acción hay un elemento de engaño que consiste en tomar crédito por algo que no se ha realizado. Uno engaña a alguien. El objetivo es tener una ventaja y esa ventaja en el caso de los científicos puede ser económica, por ejemplo, obtener subsidios, obtener patentes, o puede ser académica como obtener un grado, obtener una promoción. Y las consecuencias, eh, cuando se hace un engaño, hay un perjuicio para terceras partes. Eh, las terceras partes involucradas puede ser un individuo, que puede ser otro investigador, puede ser otros investigadores en la forma de una comunidad de científicos, una institución, que pueden ser editoriales, agencias de promoción de la ciencia, o una sociedad. O sea, hay consecuencias. Estas acciones normalmente tienen consecuencias para terceras partes. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, los científicos dirían que están sometidos a muchas presiones, por ejemplo, que tienen que hacer muchísimas tareas y en cada una de las tareas tienen que hacerla muy bien, entonces el tiempo y las obligaciones son cargas muy fuertes. Otra razón es porque tienen que ascender en su eh, carrera académica. Otra puede ser porque existe una marcada competitividad con otros científicos en los cuales pueden llevar a conductas que no sean éticamente aceptables o por lo que espera la comunidad de científicos de ellos. Por ejemplo, este lema de publique o muera, este viene siendo otra de las cuestiones citadas por los científicos que constituyen presiones y en definitiva tienen que ver con las conductas que tengan estos científicos. Bueno, la sociedad de científicos, esta se llama Sigma Psi, en el año 2000 publicó un manual de ética en la investigación científica y dice textual que el dinero federal que se invirtió en investigación ha aumentado después de la Segunda Guerra Mundial y entonces la integridad científica se ha vuelto más importante para mantener la confianza del público, porque en definitiva el público, o sea, las personas de la sociedad son quienes eh, mantienen a través de gobiernos o instituciones el quehacer de los investigadores. Y las áreas que identifica Sigma Psi son, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la investigación, cómo se publican los resultados, cómo es el avance profesional, cómo son los estándares de juicio, las compensaciones que tienen los científicos, las relaciones y entidades comerciales y el crédito apropiado para la auditoría. Vamos a tratar de ver algunas de estas cuestiones en esta presentación. Cuestiones éticas de autoría. Muchas revistas definen qué distintas contribuciones pueden hacer los autores que están en un artículo. Típicamente un artículo está firmado por 3 autores, 4 autores, pero hay algunos artículos muy importantes que han sido firmados por 200 autores. Por ejemplo, los que tienen que ver con equipamiento muy costoso. Pero, digamos, cosas que son válidas para ser un autor son plantear la idea original y planificar el estudio. Esta es una actividad reconocida. Recolectar muestras o recolectar datos, analizar esos datos, discutir los resultados, extraer conclusiones,
en base a los resultados obtenidos y escribir el artículo. Quiere decir que no se espera que todos los miembros de un equipo que publican un trabajo hagan todas las tareas cada uno de ellos, pero sí que tengan una contribución significativa al trabajo que se intenta publicar. Bueno, ¿cuáles son los problemas éticos de autoría? Involucran engaño y es cuando se engaña mediante la exclusión o inclusión de algunos autores. La exclusión de autores genuinos, o sea, gente que ha trabajado, es bien entendible, hace un perjuicio al individuo y la ventaja puede ser reducir, por ejemplo, el número de autores. Y los problemas de inclusión de un autor es más difícil de entender, pero muchas veces o algunas veces se incluye un autor fantasma porque ese autor es alguien con mucho prestigio y va a dar credibilidad al artículo. Existen otras situaciones, por ejemplo, que un director de departamento que no haya participado en una investigación, sin embargo, quiera reclamar que lo incluyan como autor porque el artículo sale de ese departamento, lo cual es una lesión a la ética. Bueno, los problemas de fraude más comunes son la fabricación de resultados o de datos y la manipulación de resultados o datos. En el primer caso se inventa evidencia que no existe y en el segundo caso se modifica evidencia existente para hacerla favorable a los postulados que uno quiere sostener en una publicación. El primer ejemplo que vamos a ver es fabricación de datos o resultados, y es esto del hombre de Piltdown, que es una localidad en Inglaterra, en Sussex. Esto data de 1908 y este paleontólogo amateur, Charles Dawson, dice que descubre en esa localidad de Piltdown unos huesos que sostiene que son provenientes de un fósil que es alguno de nuestros ancestros. En particular, sostiene que es el eslabón perdido que se buscaba en esa época. Bueno, él no es el único involucrado en todo este proceso, sino que también hay gente como el religioso Teilhard de Chardin, que parece ser también fue responsable de esto, pero Dawson fue a ver al curador de geología del Natural History Museum en Londres, que es Arthur Smith Woodward, y le explica que ha encontrado esto, van juntos al sitio, encuentran más huesos y en base a eso se hace una presentación en la reunión de la Geological Society en 1912, en el cual se establece el descubrimiento de huesos de eslabón perdido. En la figura ustedes ven un cuadro de los científicos de la Sociedad de Geólogos investigando las evidencia paleontológica. Bueno, esto fue un engaño, como se descubrió y públicamente se dio a conocer en el año 53 y constituye uno de los fraudes más conocidos dentro de la ciencia. Los huesos fueron implantados posiblemente o seguramente por Dawson en el lugar y eran una mezcla de huesos que eran huesos humanos con huesos de otras especies con el fin de hacer creer de que todo esto encajaba y que eran de un solo ancestro. Bueno, el engaño está claro, el perjuicio también está claro porque hizo que un montón de gente investigara esto, perdiera tiempo por algo que no amerita haber empleado tiempo y la ventaja en realidad no es así tan evidente en sí misma, pero seguramente hay cosas mucho más profundas involucradas, es lo que se cree en la actualidad, que era la necesidad de Inglaterra de aceptar que los ancestros de la raza humana no eran provenientes del África, sino que provenían de
el propio país que luchaba por ser un imperio o mantenerse como un imperio dentro de un mundo cambiante. Bueno, este es otro caso en el cual las razones, las ventajas son más a nivel personal. Es tema de clonación de células madre humanas. Un científico, Hwang, de Corea, trabajaba en la Universidad Nacional de Seúl y recibe un científico muy importante, nombrado científico del año en alguna oportunidad en el país, recibe 40 millones de dólares para hacer una investigación de clonar células madre humanas y publica finalmente en la revista Science, una de las revistas más prestigiosas, la creación de estas células madre en el año 2004. Bueno, tiempo después se descubre, esta persona, Gerald Schatten, descubre en un artículo de Nature, actúa como si fuera un auditor externo y denuncia que ha alterado fotografías en las cuales mostraba la evidencia de los ensayos de laboratorio. A todo esto se hace una investigación y finalmente se encuentra que el hombre este es culpable, Huang, lo mandan a prisión. En realidad no lo llegan a mandar a prisión porque le ponen en suspenso la pena y bueno, él declara que estaba bajo mucha presión por obtener resultados y que él estaba seguro que los resultados iban a ser así, pero como no le salían, entonces decidió cambiar la evidencia con el fin de que se acomodaran a los que él estaba seguro que iban a salir. Bueno, el engaño es claro, la ventaja también. El perjuicio fue que mucha gente quedó paralizada por lo respetable de esta persona, por la fama que tenía. Entonces mucha gente empezó a trabajar a lo largo de esa línea hasta que se descubrió el fraude. Bueno, ¿cuál fue la pena que tuvo esta? ¿Qué condena hubo? En realidad no hubo demasiada condena, perdió su trabajo en la universidad en Seúl, pero inmediatamente China lo reclutó para un instituto de investigación en bioingeniería y desde entonces está trabajando en distintas instituciones de China llevando a cabo investigación. Bueno, problemas de plagio es algo que está bastante cerca de los estudiantes de maestría y doctorado. Plagio es tomar crédito por algún material que no ha sido producido por el autor. Esta figura muestra así una persona que tenía una idea y otra persona que viene con un arma y se la roba. El plagio puede incluir texto, figuras, ideas o un trabajo completo. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a citar cosas escritas por otras personas, no hacerlo como si fueran propias, sino ponerlo entre comillas con el fin de evitar de cometer plagio. Las figuras, en cambio, hay que pedir autorización a aquella persona que tiene el derecho de autor de la figura. Y las ideas deben ser explicadas lo suficientemente bien para que queden claro de dónde han provenido las ideas que se están tratando de defender. Bueno, vamos a ver un caso de plagio que es este de Rothbard contra Felix y Soman. Fue de nuevo un caso muy conocido. Elena Rothbard, aquí he puesto en verde las personas buenas y en grises los malos. Esta persona trabajaba para el National Institute of Health en Estados Unidos y escribe un artículo para el New England Journal of Medicine y cuando lo van a revisar lo rechazan el artículo. Tiempo después, estas dos personas, un profesor de la Universidad de Yale School of Medicine y un asistente de él, Vijay Soman de la India, que trabajaba ya de manera permanente en Estados Unidos, publican otro artículo en el cual aparecen las mismas ideas y en algunos casos con las mismas palabras de lo que estaba en el artículo que había escrito originalmente Elena Rothbard.
Entonces ella, cuando ve eso, se da cuenta que le han plagiado el trabajo e infiere que en realidad el revisor de este trabajo original, cuando ella lo envió al New England Journal of Medicine, fue alguno de los dos. Y lo denuncia ante el decano, Robert Berliner, eh, que actúa como auditor interno, mira el asunto y decide que en realidad son unas 60 palabras y le dice que les va a dar una reprimenda a Felix y Soman, que no se aflija y que todo sigue para adelante. Por supuesto, esta señora Rothbard no se queda tranquila, sigue haciendo denuncia y finalmente las sociedades médicas deciden que una persona va a ser auditor externo. Y este auditor externo es este señor Flyer de Harvard Medical School, una persona joven de física, que estudia el caso y finalmente llega a la conclusión de que sí, que esto es un caso de plagio y efectivamente el trabajo original fue revisado, fue enviado a Félix para que lo evalúe y Félix se lo pasó a Soman, eran de la misma área de trabajo que esta persona Rothbard y deciden rechazar el artículo con el fin de completar el trabajo propio que estaba en la misma línea. Bueno, hay un caso de engaño, hay una ventaja. Soman dice que, como siempre, que está bajo mucha presión para poder conservar su trabajo y la investigación también descubre que había un montón de casos en los cuales Soman había copiado eh, en artículos hechos por otras personas y finalmente fue despedido de la universidad. Eh, y la parte perjudicada claramente es la autor original, Rothbard. También Felig, que es uno de los involucrados, había ya entrevistado y conseguido un cargo de decano en la Universidad de Columbia, pero debido a todo este proceso, la Universidad de Columbia decide suspender el proceso y no lo contrata. Bueno, otros problemas éticos que se presentan son la violación de estándares de protección a personas o animales. Entonces, esto sí nos toca o nos puede tocar de cerca. Eh, Cuando uno trabaja con sujetos humanos, por ejemplo, esta persona que está hablando con un paciente o esta maestra que está trabajando con alumnos en un aula o esta otra persona que está encuestando a otro, en realidad, la participación en investigaciones no puede ser desconocida por el sujeto que está participando y requiere de consentimiento informado. Quiere decir que si, por ejemplo, el médico le va a pedir a esta persona que quiere trabajar en su caso para, por ejemplo, hacer una publicación, va a tener que tener el consentimiento informado y por escrito. ¿Qué quiere decir informado? Que la persona haya entendido qué es lo que está en juego. En el caso de los menores, no pueden firmar por sí mismos el consentimiento informado, pero son sus padres quienes deben firmar que aceptan que se haya hecho una investigación tomando como sujetos de la investigación a los menores que están involucrados. Y lo mismo cuando se hacen encuestas, entrevistas. Eh, Otra área en la cual también interesa es la protección de animales. Esta protección de animales no es, por supuesto, no se puede tener el consenso de nadie, pero debe seguir protocolos. Entonces las universidades tienen normalmente comités de protección a los derechos humanos de las personas y de los animales involucrados en las investigaciones. Bueno, otra lesión a la ética es tomar crédito indebido en la publicación de un artículo. No es que el artículo no exista, no es que los autores no sean esos, sino que la etapa que se informa es falsa. Y esto lo hemos visto en CONICET o en otras instituciones, en algunos casos en los cuales
alguien dice que tiene un artículo que ya ha sido, está siendo evaluado en una revista y sin embargo la persona todavía ni siquiera lo ha enviado a la revista para su evaluación. O bien el artículo está siendo evaluado y lo declara como que ya estuviera en prensa. O sea, da por hecho que va a ser aceptado el artículo y que va a estar en prensa, y sin embargo esto no ocurre. Entonces, en algunos de los casos uno detecta que un artículo que se reporta en el caso en el cual está siendo evaluado, después es rechazado y nunca más aparece en esa revista, y a lo mejor si uno vuelve 1 o 2 años después va a encontrar que esa revista no lo publicó y la persona ya decía 2 años atrás que estaba en prensa en esa revista. Bueno, los conflictos de intereses ocurren cuando alguna de las partes que están juzgando, evaluando, por ejemplo, un subsidio, un paper, una tesis, algo, tiene un interés económico o un interés afectivo relacionado con el tema de estudio o con el autor. Por ejemplo, en los casos de medicina es bien común que las farmacéuticas se acerquen a un médico y le propongan participar en una investigación en la cual el médico no tiene que hacer nada. Ellos van a hacer todo, pero no quieren autoría de nada porque el interés es que el médico reporte los resultados favorables para un medicamento en congresos, revistas o lo que sea. Y otros casos es cuando alguien debe evaluar un trabajo, un subsidio que ha sido generado por un hijo, un socio, alguien con quien tiene un vínculo y no declara ese conflicto de intereses. En estos casos hay un engaño al ocultar la relación, hay una ventaja que se obtiene, por ejemplo, los laboratorios le pagan viajes a los médicos o hay dinero involucrado, y hay un perjuicio que no es clarísimo, a lo mejor inicialmente, pero en el caso de las farmacéuticas es lograr credibilidad para un medicamento que no la tiene por sí mismo. Entonces el perjuicio es a la sociedad. Bueno, voy a terminar con un experimento de estas dos personas, Stephen Ceci y Douglas Peters. En Estados Unidos trabajaban en una sola universidad, en North Dakota University, y estos dos profesores en el área de psicología se preguntaban si realmente el sistema de revisión por pares sería algo objetivo, un fundamento de la investigación tal como se lo presenta. Entonces decidieron hacer una prueba en secreto, muy arriesgada, que es que tomaron revistas, 12 revistas muy prestigiosas de su área, y buscaron artículos, uno en cada una de las revistas. Lo primero que hicieron fue pedirle a los autores de esos artículos la autorización y les explicaron qué es lo que iban a hacer y tuvieron la autorización de esos autores. Los reescribieron a los artículos cambiando los nombres, poniendo nombres ficticios, no de ellos, sino nombres ficticios e instituciones ficticias que no existían. Cambiaron los resúmenes y los primeros párrafos. Como esto fue hecho hace tiempo, entonces no había software para detectar plagios, cosas de ese tipo, y los nuevos artículos que resultaron así no eran de personas prestigiosas ni de instituciones prestigiosas, pero fueron sometidos a las mismas revistas como si fueran artículos nuevos. Quiere decir que el mismo artículo que ya había sido publicado, le cambiaron los autores, le hicieron unos cambios de institución y los volvieron a someter a las mismas revistas. Entonces acá están los resultados de lo que obtuvieron. Las revistas procesaron cada artículo, fueron revisados por 24 editores,
2 por revista, y 36 revisores, 3 por revista. En total, 60 personas vieron estos artículos. El 92% de los revisores y el 87% de los editores no identificaron el problema de plagio involucrado. Sin embargo, uno de los 12 artículos fue aceptado nuevamente. 8 de los artículos fueron rechazados por aspectos de metodología y 3 artículos fueron rechazados por plagio. Entonces aquí hay que hacer la salvedad de que uno de los revisores, de los editores, se dio cuenta del problema de plagio y lo que hizo fue avisar a la sociedad de psicólogos, de manera que otras 2 revistas se alertaron de este asunto y suspendieron el proceso en el cual estaban involucrados. Bueno, ¿qué consecuencias hubo del experimento de Peters y Ceci o qué enseñanzas podemos ver? Bueno, el director de departamento al cual pertenecían los 2 autores los retó. Uno de ellos perdió su trabajo, el más joven de los 2, el otro sigue todavía o seguía en el mismo departamento, pero Ceci, que era el más joven de los 2, consiguió trabajo en Cornell, una institución más afamada, pero publicaron un trabajo que es prácticas de revisión por pares en revistas de psicología, el destino de artículos publicados sometidos nuevamente. Eso fue publicado en el año 82 en un journal muy afamado que tiene un sistema de comentario abierto por parte de pares. Lo interesante es que prácticamente salió un libro de todo esto, de toda la discusión. Esto causó unas reacciones enormes por parte de gente, especialmente de las ciencias sociales. Algunos de ellos protestaban diciendo que estos autores habían engañado al público, pero el estudio en definitiva levantó serias dudas sobre la confiabilidad del proceso de peer review, el sesgo a favor de autores e instituciones prestigiosas y generó discusiones en diversos ámbitos de la ciencia. Bueno, con esto damos por... El experimento de Peters y Ceci puso en evidencia algunas cosas, como por ejemplo el sesgo que existe en la revisión y aceptación de trabajos o también de proyectos de investigadores en base a algunos prejuicios. Uno de esos prejuicios es juzgar las características de las personas o de las instituciones o su nacionalidad en lugar de mirar solamente el contenido de las ideas que están puestas en el trabajo. Y sesgo a algunas ideas en lugar de buscar el mérito del trabajo. Por ejemplo, aceptar ideas que apoyan la concepción que favorecen una visión de quien está revisando el trabajo, o la resistencia a aceptar ideas nuevas y que ve como una amenaza a las ideas que sostiene quien está evaluando. Bueno, las conclusiones muy breves. Lo que hemos mirado son lesiones a la ética asociadas a conducta de los científicos y que son consideradas inapropiadas, y hemos mostrado ejemplos para poner en evidencia de qué se trata cada uno de esos conceptos, y lo que esperamos es que ustedes interioricen estas ideas, las hagan suyas y traten de conocer más acerca de esto, saber dónde están los límites de las conductas que acepta la sociedad en general y la comunidad científica a la que ustedes pertenecen.